Para mí es un gusto saludarlos y vamos a comenzar con esta clase, ¿ya? Acá están los contenidos. Escuché por ahí, Juan Carlos, que tú ya estabas hablando de temas de cultura, así que si ya lo revisaron podemos verlo más rápido, pero tenemos acá cultura organizacional, luego vamos a ver cambio organizacional, luego les voy a presentar un modelo del cual tengo la fortuna de investigarlo de hace ya varios años. ¿Ya? Una de las cosas que hacen los profesores, además de hacer clases, es hacer investigación. Así que les voy a comentar sobre este modelo que se llama Modelo de Demandas Laborales y Recursos, que es un modelo que es parte del gran paraguas de cambio organizacional. Del cambio organizacional hay varios modelos que nos permiten gestionar a las personas dentro de la empresa y generar datos, generar información. Y este es uno de ellos. Vamos a reflexionar también sobre People Analytics. Y finalmente les voy a dejar una pequeña tarea. Ahí el profesor decidirá si es evaluada o no es evaluada, pero yo les dejo una tarea en formato más reflexivo, ¿ya? Para que ustedes puedan ahí consolidar los conocimientos que yo les presento ahora, ¿ya? Preguntas antes de comenzar, ¿algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien No, entonces? Muy bien, yo ahí al que por si acaso hablamos un poquito del protocolo. Es una clase, así que ustedes están sentados, digamos, escuchándome, pueden levantar la mano. Yo probablemente quizás no vea si levantan la mano. Entonces pueden interrumpirme con el micrófono, no tengo ningún problema con eso. Si me quieren hacer alguna pregunta o algo no se entiende o algún comentario, yo feliz, ¿ya? Vamos a estar conectados, yo creo que hasta cerca de las 9, así que vamos con el mayor de los ánimos. Y vamos a partir entonces con el tema de cultura organizacional. La verdad es que para un poco contextualizar, uno de los elementos fundamentales de cualquier gestión organizacional es gestionar la cultura. ¿Ya? Ya sea que ustedes lleguen a una organización, van a encontrarse con una cultura, con un conjunto de supuestos, valores, normas compartidos, que van a tener que de a poco ir conociendo, transmitiendo. ¿Ya? O si ustedes son gerentes y son contratados para que una empresa implemente una cultura desde cero, van a tener que trabajar en construir esos supuestos, valores, normas y todos estos elementos que según Chain nos dice que es la cultura organizacional, ¿ya? Contextualizando, los niveles de análisis organizacional son tres. El nivel individual, que corresponde al puesto de trabajo, el nivel grupal, que corresponde a cómo se comunican las personas dentro de la empresa, lo que se llama equipos, y el nivel organizacional está compuesto principalmente de la cultura y del clima laboral, ¿ya? La cultura es más importante que el clima laboral porque la cultura es más permanente. El clima puede variar día a día, ¿ya? O semana a semana. En cambio, la cultura son estos supuestos más profundos. Alguien podría preguntar, levantar la mano, ¿y de qué importa esto? Bueno, hay varios autores, profesores como Juan Carlos, como yo, que han investigado este tema a fondo y se han dado cuenta, por ejemplo, de que la cultura organizacional, también conocida como cultura corporativa, cultura empresarial, y tiene otros nombres por ahí, es una fuente de ventaja competitiva y por lo tanto es algo importante para las empresas, ¿ya? Y además también tiene impacto sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento, ¿ya? En términos más organizacionales, con la efectividad organizacional, pero también a nivel individual y de equipo con la motivación. Y la motivación es un elemento fundamental, por ejemplo, ¿para qué? Para el cumplimiento de KPI, para que las personas tengan satisfacción laboral y siempre teniendo en cuenta que va a ser súper importante el alineamiento estratégico, el cual se consigue no solo con los elementos más cuantitativos, sino con este elemento más cualitativo que es la cultura organizacional. Entonces, por eso es importante mencionarlo. Y vamos a ver acá brevemente cuáles son algunos elementos formales e informales. Ya la literatura entonces dice, bueno, está la cultura, ¿ya? Pero podemos distinguir entre lo que es cultura formal y cultura informal, ¿ya? La formal pueden ser, por ejemplo, los roles, reglamentos, procedimientos que tiene una empresa, la misión, visión, objetivos estratégicos, los valores y los canales de comunicación formales. ¿Ya? Entonces,
Si lo vinculo con lo que mencionaba anteriormente, si usted es gerente y le van a pedir que implemente una cultura, lo primero va a ser, entonces, quizás revisar la misión y visión o crear una misión y visión si es que no existe. Lo mismo con los valores, entendiendo que en una planificación estratégica muchas veces uno de los elementos clave son los valores. Por ejemplo, yo que soy profesor del área de recursos humanos o de gestión de personas y por eso les voy a hablar después de People Analytics, yo me focalizo básicamente en estudiar al trabajador, ¿ya? Y el trabajador se gestiona con lo que se llama gestionar el ciclo de vida del colaborador, que está compuesto por el reclutamiento y selección, la capacitación, la gestión del desempeño y la desvinculación. Y esa gestión muchas veces se hace por competencias. Y las competencias emergen de los valores organizacionales. Entonces, ¿se dan cuenta? Cultura organizacional, valores, competencia, gestión por competencia y luego hago reclutamiento, selección, capacitación, gestión del desempeño y hago toda la gestión de los colaboradores con esos valores. Algo interesante es que también la cultura tiene un componente informal, ¿ya? También estudia los patrones grupales de comportamiento, la interrelación entre las personas y los canales de comunicación que son informales. Entonces alguien podría pensar que acá, en una organización, además de tener los elementos formales, como un líder formal que pudiera ser el CEO o el gerente general o el gerente de área, hay un líder informal. ¿Cuál sería entonces un desafío de cualquier gerente o de cualquier persona que está a cargo de otras personas? Es convertirse no solamente en el líder formal, sino que también convertirse en el líder informal, ¿ya? Entendiendo que la cultura tiene estos dos componentes, los componentes formales y los componentes informales, ¿ya? Este es un tema fascinante, podríamos profundizar mucho más, pero quiero ir rapidito porque tenemos hartas cosas que ver, ¿ya? La cultura tiene funciones, ¿ya? Aquí hay cuatro, pudiese tener más, pero estas son las cuatro más importantes. Una empresa, una organización va a definir sus fronteras a partir de sus supuestos y valores compartidos, ¿ya? Una empresa no solamente va a ser diferente a otra porque tiene un logo distinto, porque tiene distinta misión y visión, sino que va a ser diferente por muchos elementos, por los elementos que mencionaba hace un ratito. Y por lo tanto, esos elementos podemos agruparlo en cultura, la cual va a definir fronteras. Y eso lo va a hacer, de hecho, a través de una transmisión de una identidad organizacional que muchas veces está focalizada en el gerente o en el CEO, pero que probablemente en una organización con una cultura muy fuerte va a estar representada en todos los trabajadores. Acá algo interesante. En general uno podría decir que hay organizaciones con cultura fuerte y con cultura débil. ¿Cuál es la diferencia? Una cultura fuerte es cuando todos los miembros de la organización comparten los valores de la empresa. Una cultura más débil es cuando solo es compartida por la alta gerencia o es compartida por diferentes personas y no empapa a todos los miembros de la organización. Veamos la tercera función, compromiso, genera compromiso del trabajador, es decir, los trabajadores en culturas organizacionales fuertes están más comprometidos, están más concentrados con su trabajo, ¿ya? Después, de hecho, vamos a darle un twist a ese compromiso y lo vamos a empezar a llamar engagement, ¿ya? Que es el concepto en inglés, ¿ya? Eso lo vamos a ver en unos minutos más. Y la cultura organizacional también da una fuerte cohesión al grupo, ¿ya? También, si lo vemos desde el punto de vista nivel 2 de análisis organizacional, una cultura organizacional potente da cohesión y hace que las personas estemos mejor comunicadas entre sí en el entorno laboral. Y ahora vamos a pasar al segundo tópico, cambio organizacional. Ya Kotter, que es uno de los mayores exponentes de este tema, lo define así, lo define como un proceso mediante el cual una organización modifica diferentes cosas, estructura, estrategia, procesos, la misma cultura organizacional. De hecho, yo les decía, muchos de los gerentes, o sea, algunos de ustedes ya están en esa posición, muchas veces son contratados en procesos de cambio organizacional de cultura. ¿Ya? La mayoría de los gerentes entonces son contratados para que lleven un cambio cultural en la organización, ¿ya? Pero estos cambios también pueden ser de niveles más específicos. Cambio de un proceso, de una estrategia, la implementación de un nuevo software,
un cambio de una estructura organizacional matricial a una más orgánica o más horizontal, ¿ya? Son cuestiones que van a hacer que la empresa se tensione y tenga que considerar nuevas condiciones tanto internas como externas. Y obviamente, esto siempre va a ser en un horizonte de mejorar el rendimiento, el desempeño y aprovechar todas las oportunidades que tenga la organización. Ya, de hecho, Kotter tiene un modelo que no lo vamos a revisar ahora, pero igual se los dejo mencionado que es el modelo de descongelamiento del cambio. Tiene que ver que cuando una empresa quiere llevar un cambio, tiene que de alguna forma descongelar lo que está ocurriendo, porque hay algo congelado. Hay un proceso que se hace así hace 20 años atrás y por lo tanto hay que descongelarlo. Luego hay que implementar el nuevo proceso y luego hay que recongelar ese proceso para que funcione unos 10 o 20 años más. Entonces, Kotter ve así el proceso de cambio organizacional. Hay varios modelos de cambio organizacional. Yo diría que al menos hay 5 famosos. Este que les mencioné es uno y el que vamos a revisar en profundidad va a ser el de demandas laborales y recursos. Ahí veo una manito levantada de YA. No sé, no sé el nombre, pero adelante. Jenny, Jenny. Dígame. Jenny es mi nombre. Hola Jenny, gusto saludarla. Hola, buenas noches. Tengo una consulta. ¿Cuándo se hace en una empresa, institución, cambios? ¿En qué momento? ¿Que tras un diagnóstico siempre? ¿O porque uno quiere cambiar una estrategia X? ¿En qué momento es el más adecuado? Muy buena pregunta, Jenny. Idealmente, si nos vamos a la teoría, si nos vamos a Kotter, idealmente el gerente o las personas que están ahí en el directorio tienen que hacer cambios proactivos. Es decir, tienen que hacer, como usted muy bien decía, un diagnóstico constante de lo que le está ocurriendo a la organización, cosa de adelantarse a los futuros problemas y tener una actitud proactiva. Ah, yo veo que la tendencia es que el trabajo sea híbrido. Quizás, intuyo, si el comité directivo es bueno, probablemente después el Estado, el gobierno, genere una ley que proteja el trabajo híbrido. Y por lo tanto yo me voy a adelantar como organización y voy a empezar, por ejemplo, a implementar una jornada híbrida antes de que la ley me lo obligue. Fíjense que en este ejemplo tengo una actitud proactiva, fruto de un diagnóstico constante. Eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? No todas las empresas tienen ese nivel de sofisticación en los análisis y muchas veces tienen el contrapunto de lo proactivo. ¿Cuál es el contrapunto de lo proactivo? Lo reactivo. Es decir, reaccionan. Aparece una ley de trabajo híbrido y ahí ellos implementan la ley. O aparece una nueva ley, por ejemplo, de inclusión laboral y adaptan los mecanismos de reclutamiento y selección para incluir una cuota de género, de personas con discapacidad, etcétera. Actitud reactiva versus proactiva. La respuesta sería, depende de la organización, pero básicamente se juegan estos dos elementos. La respuesta más académica sería, idealmente un proceso de cambio organizacional se lleva antes de que ocurra el cambio y se genera con un análisis constante, que puede ser desde un FODA, un simple FODA. Usted ya va viendo cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis amenazas, y ahí puede hacer este proceso de cambio. No sé, Jenny, si se me expliqué. Sí, súper bien. Y otra consulta al tiro, aprovechando la instancia. ¿Cuánto demora un cambio de cultura organizacional? ¿Cuánto tiempo demora, así como señalaba usted, hacer el congelamiento de una nueva acción o práctica? Buena pregunta, Jenny, buena pregunta. Yo participé en un proceso de de cambio de cultura organizacional en Derco, una empresa que usted me imagino que ubican porque vende automóviles, y son procesos en general largos, ya yo diría 3 años, como de hecho específicamente ese cambio de cultura, porque la cultura, como definíamos por ahí en la primera slide, tiene que ver con varias cosas, valores, misión, visión. Por ejemplo, una buena práctica cuando una empresa quiere cambiar su misión y visión es generar mesas de trabajo donde los trabajadores o la alta gerencia
empiezan a construir entre todos una misión. Entonces son procesos en general largos. Como le digo de ejemplo, yo diría 3 años en promedio, 2 años. Ya actualmente la tendencia obviamente es acortar ese proceso y pueden haber cambios culturales que sean más cortos, que tomen un año. Todo va a depender de la profundidad del cambio cultural. ¿Ya? Si el cambio, muchas empresas le pueden llamar cambio cultural, pero solamente quizás están cambiando algo muy pequeñito del aspecto cultural. Por ejemplo, simplemente actualizaron un código de ética, cambiaron un procedimiento, implementaron, la cultura también tiene que ver con la infraestructura, con la vestimenta. Imagínense que implementaron un nuevo uniforme y a eso le dicen, oh, hicimos un cambio cultural. Ahora todas las personas tienen un nuevo uniforme. Está bien, es un elemento cultural, pero no es un cambio cultural profundo. Entonces, el cambio cultural, ya ir respondiéndole, puede ser en un plazo acotado, no creo que nunca menos de 6 meses, ¿ya? Pero va a depender de la profundidad. Generar un cambio cultural que involucre cambio de misión, visión, marca, quizá que puede estar incrustado al nacimiento de una nueva línea de negocio, eso toma años. ¿Ya? Pero tampoco nunca más de 3, 4 años, Jenny. No sé si le contesté. Sí, súper. Muchas gracias. No, usted por las preguntas. Anímense más con las preguntas. Vamos a avanzar con cambio organizacional. Ya. Y acá vamos a ir contextualizando ya el core de la clase. ¿Ya? Porque lo anterior yo creo que era algo para reafirmar lo que le comentaba Juan Carlos anteriormente o lo que les va a contar más adelante. Pero vamos a ver acá, yo puse 4 fotos que generan fuentes de cambio organizacional, ¿ya? Eh, Obviamente hay muchas otras, ¿ya? De hecho, la primera quiere decir, ¿qué quiere decir la primera imagen donde está ese robot? ¿Qué cambio ustedes creen que el profesor quiso ahí señalar? ¿Alguien que pueda opinar? Tecnología. Tecnológico. Automatización puede ser. Muy bien, muy bien. Por ahí va, tecnológico, automatización, cambios tecnológicos. Alguien que pudiese ser ahí mucho más gráfico, introducción de la robótica o los robots en el lugar de trabajo también podría ser. Muy bien, La a eso ayuda le- artificial para la disminución de trabajo. exactamente también. La ayuda de la IA, ya que puede ir desde el famoso ChatGPT a Teletrabajo. teletrabajo también muy bien. Y de hecho, ahí vamos avanzando. Pues la segunda lámina donde está esa señorita ahí en el computador. Está ahí, al parecer, teletrabajando, viendo un gráfico y desde su casa, entonces está en en un nuevo lugar de trabajo. ¿Ya? Ustedes saben, antes de la pandemia y también mucho antes, en general era un poquito impensado que uno pudiese estar trabajando. O incluso esta misma clase, yo ahora estoy en mi departamento acá en Santiago, no era tan común. Estaríamos en la sala de clase de la universidad y ahora estamos acá. Ya, otra fuente de cambio organizacional que presionó, que tensionó a las empresas a hacer cambio. Abajo, en la tercera lámina, donde vemos a una persona con una otra señorita más, que están viendo como unos códigos. ¿Qué puede ser eso? Programación. Muy bien, programación, ¿qué más? De hecho, ahí yo creo que hay una palabra clave que le da el título este de diplomado. Análisis de datos. Análisis de datos. Exactamente, Análisis de análisis de datos. Data, el famoso data analytics o data, gestión de los datos, generación de datos, todo ese tema, ya que es algo que usted ahí conoce mucho mejor que yo, que tiene que ver con el tema de los datos. Entonces, las empresas ahora tienen muchos datos, que es lo que también antes se llamaba la famosa Big Data, ¿ya? Hay muchas fuentes de información muy diversas y a la vez hay gran cantidad de información, lo que puede ayudar a, por ejemplo, tomar decisiones de gestión de distinto tipo. ¿Ustedes creen que los datos sirven para tomar decisiones en el área de recursos humanos? Por ¿Qué supuesto que creen? sí. Sí, sí, mucho. Totalmente. Hay mucha información ahí, desde una capacitación que puede ser simplemente preguntarle a los trabajadores qué capacitación les gustaría recibir el próximo año. Vamos a tener información cualitativa o cuantitativa, ¿ya? O un pre-screening del currículum vitae nos puede dar también mucha información sociodemográfica de los candidatos, ¿ya? Y obviamente en todas las otras áreas del negocio, específicamente en control de gestión, ustedes también ahí tienen mucha información que proviene de los datos y que va a aportar a la gestión. Muy bien.
Y por último, ahí esa lámina como de centrales nucleares, ¿qué se les viene a la cabeza? Como contaminando, ¿qué cambio será ese? Yo creo que es algo Una que va quedando atrás ya como fuente, como industrialización. A lo mejor es menos emisión contaminante cero. debería ser. Sí. ¿Tendrá impacto también Cambio en ecológico, algo el así. triple resultado desde la vista de sostenibilidad de algo? ¿De una idea, de una estrategia, un proyecto? Muy bien eso, no, muy bien todos los comentarios. Tiene que ver primero con industrialización, ya esperemos que vaya quedando atrás, como dice la compañera, yo feliz, pero desafortunadamente, de hecho, recién acabo de terminar de escribir una carta para el diario financiero en donde vemos cómo el conflicto, que al parecer ya se terminó o está por terminar, impacta muy, muy potentemente, por ejemplo, en el precio de la luz, todo lo que es el precio de los hidrocarburos, así que es un elemento que está presente en todas las economías aún, que es la dependencia eh, del petróleo, la dependencia de todo lo que es servicios básicos, ¿ya? Y como decía también muy bien su compañero, tiene que ver con esto del triple resultado. Ese es un concepto súper interesante que se estudia en responsabilidad social y tiene que ver con que las empresas tienen que tener un impacto positivo en el ámbito económico, social y ambiental. Así que efectivamente, todo lo que tiene que ver con, por ahí también alguien lo dijo, tema ecológico, economía circular. Cambio climático es una de las otras presiones que yo quise destacar con la fotografía. Así que están súper bien ustedes, están súper enfocados en las grandes tendencias. Hay otras, ya quizás si hubiésemos estado a fines del 2022 por ahí, hubiésemos puesto ahí a las personas con cubrebocas, porque sería otra fuente de cambio, todo lo que fue pandemia, ya. Eh, Alguien podría quizás decir, oh, me hubiese gustado que tuviera otra fotografía más. ¿Identifican una fuente de cambio que no esté acá? ¿Qué otra cosa puede estar ahí presionando a las empresas? ¿Factor político? Jornada laboral también puede ser. Jornada laboral, ¿sí? ¿Quién más dijo algo? Alguien dijo algo antes que no lo entendí. Factor Las político. leyes. ¿Cómo? El factor político. Factores políticos. Ah, Eso. los factores políticos, exactamente. Y ahí nos vamos incluso, me acuerdo al tiro acá, y yo me imagino que mi colega Juan Carlos también, análisis Pestel, ya, todo el tema político, ambiental, legal, muchos elementos ahí que se van. Me gustó eso del tema de jornada laboral. A mí se me ocurre, por ejemplo, este tema que está muy ahora partiendo, que es el edadismo, no sé si lo han escuchado, pero tiene que ver con esta crisis que a veces están sufriendo las personas sobre los 50 años, 60, 50 años diría yo, en que está siendo más difícil encontrar trabajo si es que son desvinculados, empieza a haber incluso una discriminación por edad, ¿ya? Ese podría ser otra fuente interesante a futuro de conflicto. Y ahí aparece un concepto que se llama economía plateada, ¿ya? Que tiene que ver con cómo los adultos mayores o las personas más mayores enfrentan el tema laboral y también el tema de consumo. Pero bueno, hay muchas otras cosas que podríamos conversar respecto a fuentes de cambio organizacional. Recapitulando, lo importante es que hay presiones, hay elementos que tensionan ahí al- a las empresas, ¿ya? De hecho, nosotros nos vamos a focalizar en una de esas tensiones, ¿ya? Pero acá yo quise poner algunos datos, ya que estamos en diplomado en datos, ¿ya? Todos estos datos vienen de un informe del 2023 de Deloitte, ¿ya? Que yo lo tengo en PDF, se los puedo compartir después a través del profesor Juan Carlos, ¿ya? De ahí viene la fuente de datos, datos del 2023, y acá había una pregunta. La pregunta que se le hace esto es a gerentes de diferentes industrias en todo el mundo, no es solo nacional. Y se les pregunta, ¿cuáles son las barreras observadas en la consecución de objetivos de sustentabilidad? Que como veíamos hace poquito era uno de los temas y el de la última fotografía. Sustentabilidad, bueno, y aparece la cultura. Entonces lo que estoy tratando acá de señalar es lo que hablábamos hace un ratito. La cultura organizacional, la cultura empresarial puede ser una barrera, ¿ya? No lo digo yo, no lo dicen solo los investigadores, sino que lo dicen los propios gerentes de empresas de todo el mundo.
Por lo tanto, cualquier persona que esté en este mundo en que estamos nosotros, el mundo de la gestión de empresas, tenemos que ver la cultura, ¿ya? Hay otros elementos importantes, por ahí aparece el tema financiero, fondos y recursos, eso siempre ha sido crucial, políticas, tasa de cambio, manera de trabajar, etcétera. Pero fíjense cómo la cultura se lleva un 30% casi, ¿ya? Y de ahí yo me acuerdo de esa famosa frase de que la cultura se come a la estrategia de desayuno, almuerzo y cena. Porque claro, los propios gerentes lo mencionan, la cultura al parecer es una barrera más importante incluso que el tema financiero. Por eso es que estamos conversando esto en este diplomado. Y acá viene esa pregunta. ¿Una cultura organizacional fuerte será siempre positiva? Yo les había dicho ahí lo que era cultura organizacional fuerte, ¿ya? Fuerte es cuando todos los miembros de la organización, todos los trabajadores, gerencia, comparten los valores o la cultura de la empresa. ¿Podrá eso siempre ser positivo? Creo que ahí, de hecho, el profesor estaba mencionando algo. Y la verdad es que puede ser una barrera, ¿ya? Tiene como esta mirada buena y mala. Es positiva, sí, pero no siempre va a ser positiva, porque puede chocar con los temas de cambio organizacional, ¿ya? Entonces, la cultura, especialmente para entornos cambiantes, cuestiones de fusión-adquisición, puede volverse una barrera contra el cambio. Por lo tanto, ¿cuál sería el corolario o la conclusión de esto? Fomentar una cultura organizacional fuerte siempre, considerando ojalá a todos los stakeholders o grupos de interés de la empresa, fomentando también elementos de diversidad, pero con mecanismos que permitan adaptarse al cambio, ¿ya? Eso, en otras palabras, puede decirse como generemos una cultura organizacional fuerte, ¿ya? Pero no nos olvidemos de que hay un entorno cambiante que nos puede hacer cambiar, valga la redundancia, o tenemos que tener la suficiente flexibilidad para adaptarnos a ese entorno cambiante, ¿ya? Hay empresas, de hecho, y no han podido adaptarse a diferentes cambios. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de empresas que hayan quebrado o fracasado porque no se adaptaron al cambio? Hay como unas bien emblemáticas. Blockbuster. La de video, la de Kodak, videos, Kodak. la de Muy bien. Blockbuster. Blockbuster, esa es súper emblemática. Por ahí escuché Kodak. Alguien podría decir también por ahí Uber versus los taxistas, un poquito los taxistas a veces están un poquito más ahí con una competencia súper fuerte. Hay ejemplos, ¿ya? Entonces, en el ámbito, como les digo, de la gestión empresarial y de lo que es planificación estratégica, hay que considerar estos mecanismos y por eso es súper importante revisar la planificación estratégica constantemente, ¿ya? Para justamente incluir estos mecanismos. Muy bien. Ya, y acá vamos a entrar entonces a este modelo. Yo diría que acá ya entramos de lleno al corazón de esta clase, ¿ya? Porque lo que veíamos antes era, yo creo, algo que muchos de ustedes quizás ya conocían, ¿ya? Pero probablemente este modelo no lo conozcan, ¿ya? Y es un modelo que nace más del área de mi área, que es el área de personas, gestión de recursos humanos, gestión de personas, como quieran llamarlo, que tiene que ver con cómo gestionamos a las personas dentro de la empresa o la organización, ¿ya? Y este modelo que se llama demandas laborales y recursos funciona con esos dos subconceptos o dimensiones, las demandas y los recursos, ¿ya? Entonces vamos primero a partir definiendo lo que son, lo que se ve ahí en el modelo en el eje I, demandas, que tiene que ver con elementos del ambiente que tensionan al trabajador. Recuerden que estamos ya en el área de recursos humanos, entonces, elementos que tensionan a la persona llamada trabajador, que lo estresan, que lo agotan, elementos que pueden ser positivos, pero en general se estudian más los elementos negativos, elementos tensionales. Y por otro lado tenemos en el eje X los resources o recursos, es el contrapunto. Es decir, son los elementos del ambiente de trabajo que me ayudan a enfrentar esa tensión, ¿ya? Ejemplos de demanda. En general se habla siempre de tres grandes tipos de demandas. Las demandas físicas, por ejemplo, una persona que trabaja levantando sacos de harina tiene una demanda física enorme. Están las demandas emocionales. ¿Qué profesión podría tener hartas demandas emocionales, creen ustedes?
Atención al público. Los de Excelente. salud, de Profesor- urgencia. Los profesores. Profesores también, sí, efectivamente, especialmente en pregrado, hay harta demanda ahí emocional. Ahí lo vi como profesor universitario, los profesores de educación media y básica mucho más. Y claramente salud, ahí se lleva, yo creo, el primer lugar. Demanda emocional es muy potente. Y también atención al público, atención al cliente también. Y están las demandas cognitivas, ya que son demandas que a veces ahí uno le puede dar un carácter más positivo, pero que tiene que ver con manejar información, con manejo, por ejemplo, de bases de datos, con todos los elementos que tienen que ver con la atención cuando uno está ¿Soporte desarrollando informático? un trabajo. ¿Sí? ¿Cómo dijo? ¿Soporte informático? Soporte informático, un buen ejemplo, exactamente. Que es una lucha constante contra los usuarios. Exactamente. Ahí Cristian da un muy buen ejemplo, efectivamente. Soporte informático ahí tiene hartas demandas cognitivas y también yo diría emocionales, porque ahí le llegan las quejas y un poquito ahí los palos a esa área. Pero están los elementos como yo les decía, los recursos. Y acá hay dos grandes tipos de recursos. Hay una doble distinción. Están los recursos que se llaman recursos personales y están los recursos que se les llaman laborales. Los personales son los recursos que uno tiene como persona. Por ejemplo, su personalidad. Tomemos el ejemplo que decía por ahí su compañero. Alguien que trabaja en atención al público. ¿Habrá un tipo de personalidad que sea más acorde o que tenga una ventaja o un mejor match con atención al público? Por ejemplo, piensen en alguien extrovertido versus introvertido. ¿Qué perfil me sirve más para atención al público? Una combinación de ambas, yo creo. Muy bien, ambidestreza, excelente. Eso lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Excelente, buena respuesta. Sí, todo lo que tiene que ver entonces con, quizá en algunos momentos soy introvertido, en algunos momentos soy extrovertido. Excelente. Pero van a ver Paciencia. entonces, paciencia también, exactamente. De hecho, ahí vienen los otros ejemplos de recursos personales que son, de hecho, paciencia, autoeficacia, esperanza, que tiene que ver con qué tan positivo soy yo, extroversión, es decir, son autopercepciones que tiene el trabajador sobre su desempeño y que están dentro de este componente que nos dice este modelo que se llama modelo de demanda y recursos, que son los recursos personales. Ahora bien, están los recursos laborales. Esos recursos son los que me entrega la organización, me entrega la empresa. ¿Ya? Así que a ver si se entendió bien la definición. Si los recursos laborales son los recursos que me entrega la empresa, ¿cuál podrá ser algún ejemplo? Yo doy uno. Yo voy a partir diciendo uno. Por ejemplo, un buen líder. Un buen liderazgo es un recurso que me apoya. Me apoya, me da motivación, me ayuda a enfrentar mis niveles de demanda. Yo puedo estar en un ambiente de trabajo, imagínense en un hospital, en el cuarto turno, trabajando ahí de noche ya por segunda noche, y puedo estar completamente destruido. Pero claro, si tengo un líder que me motiva, que me apoya, un grupo de trabajo que me da apoyo grupal, probablemente me voy a empezar a empoderar y me voy a sentir mejor. Pero pensémoslo con otro tipo de recursos, no solamente liderazgo. ¿Se le ocurre algún ejemplo de recurso laboral que me da la empresa para yo hacer bien mi trabajo? Actividades de Sistemas, autocuidado, Capacitaciones. Muy bien, ahí aparecen hartos desarrollo. buenos. Exactamente. apoyo psicológico, Exactamente. Apoyo psicológico, capacitaciones, un recurso clásico, oportunidades de desarrollo. Activas, ¿Mm? temas Claro, ergonómicos o de activas también ayudan. exactamente. Por ahí, de hecho, alguien dijo infraestructura muy bien también. Todo el tema económico, por ejemplo, tener una silla cómoda es un recurso, me lo entrega la empresa. Si yo tuviera que hacer mi trabajo todo el día parado, estaría súper agotado. Así que hay muchos elementos físicos, también hay elementos psicológicos y también hay elementos psicosociales o sociales que van a construir estos recursos laborales. Otro elemento, un recurso que se habla harto, es la autonomía, ¿ya? La autonomía que tiene un trabajador para desempeñar sus tareas diarias. Eso es un recurso que en general se ha estudiado como que es súper bien valorado, que sería el contrapunto de un concepto, no sé si lo ubican, se llama micromanagement
¿Habían escuchado ese concepto? Sí, Que tiene que ver con esto de tener al jefe diciendo, hiciste esto, hiciste lo otro, una microgestión constante, hora a hora, minuto a minuto, WhatsApp, mails, y como les digo, el contrapunto de la autonomía. Entonces, autonomía es como un recurso laboral, tengo que mencionarlo porque es uno de los más estudiados. Perfecto. Entonces, ahora ya conocemos cuáles son estas dos variables del modelo: demandas y recursos. ¿Ya? Con eso dicho, nosotros vamos a poder entender lo que este modelo explica, que son esos cuadritos que están ahí en color. ¿Ya? Y explica 4 estados mentales del gerente o del trabajador. Está el estado mental del burnout, que es el más negativo, probablemente lo han escuchado, que se traduce más o menos literalmente como el síndrome del quemado, pero también puede entenderse como agotamiento sostenido o como estrés sostenido, que es el cuadrante ahí más complejo de todo, porque tenemos a una persona como, y ahora podemos empezar a analizar el modelo, con alto nivel de demanda y un bajo nivel de recursos. Está quemado, ¿ya? Está agotado. Luego tenemos en el cuadrante al del lado, tenemos el engagement, que por ahí yo les decía que lo íbamos a definir. El engagement es otro estado mental, ¿ya? Y se define como un estado mental positivo relacionado con el trabajo que se caracteriza por el vigor, que tiene que ver con una persona que tiene harta energía cuando hace su trabajo, la dedicación con un mood o estado emocional positivo, y la absorción que tiene que ver con un alto nivel cognitivo y atencional en lo que se está haciendo. Entonces, el engagement es el contrapunto del burnout y es el cuadrante donde debiesen estar todos los trabajadores de todas las empresas del mundo. ¿Por qué? Porque está caracterizado, si bien por un alto nivel de demanda, se caracteriza también por un alto nivel de recursos. Es decir, me presionan, pero tengo los recursos para responder a esa presión y por lo tanto voy a tener un buen rendimiento en mi trabajo y también por lo mismo, una satisfacción laboral. ¿Ya? Y en recursos humanos siempre hablamos de que hay dos grandes pilares del área, que son la satisfacción laboral, que tiene que ver con esta autopercepción de felicidad, de satisfacción en lo que se está haciendo, de autorrealización, y también el componente que nos importa si pensamos, por ejemplo, en cumplimiento de metas, KPI, que es el rendimiento. ¿Ya? Y luego están los dos cuadrantes de abajo que son un poquito menos estudiados, pero también vale la pena mencionarlos, que es la apathy o apatía, que son trabajadores que tienen poca demanda y pocos recursos, es decir, trabajadores que están apáticos. ¿Cuál es la definición de apático? Desinteresado. No me piden muchas cosas en el trabajo, no tengo muchos recursos, estoy desinteresado. Y tenemos el nivel baja demanda y alto recurso, que sería el boredom o aburrimiento en español, que tiene que ver con un trabajador, una persona que tiene poco nivel de demanda, poca exigencia en el lugar de trabajo, pero tiene muchos recursos y por lo tanto se aburre. Es como que a una persona muy experta en un tema le hagan hablar de cosas muy generales. Probablemente se va a aburrir. Tampoco es un elemento positivo. Si bien, si ustedes se fijan, el burnout, la apatía y el aburrimiento no son positivos, el grave, el que hay que evitar es el burnout. Totalmente, porque eso incluso puede generar, tiene algunas cuestiones bien graves para la persona y para la empresa tener personas quemadas. Cuestiones tan graves como bullying laboral, que se llama moving, sí, hasta suicidio, depresión, licencias médicas, todo por el tema burnout. ¿Ya? Y el cuadrante que hay que buscar es el engagement. ¿Ya? Lo que vamos a ir descubriendo después es que esto se puede medir. ¿Ya? De hecho, yo en consultoría lo que hago es medir esto y le entrego al gerente general, le digo, mire, acá están sus trabajadores. ¿Ya? Y de hecho lo hacemos también en ingeniería comercial en pregrado y en el MBA. ¿Ya? Ya yo creo que ya debo ir como, he hecho más de 50 estudios con este modelo en diferentes empresas y diferentes escalas. Así que les voy a contar un poquito de eso, como tenemos poco tiempo, obviamente, ya nos va quedando media hora, un poco más de media hora. No vamos a ir tan al detalle, pero sí les voy a dejar introducido algunas cositas.
Pero vamos acá, sigamos conceptualizando. Deloitte, yo le mostraba ahí que todo esta diapo usé mucho ese informe de Deloitte. ¿Qué nos dice? Porque estábamos hablando de que hay varias cosas que están promoviendo el cambio y ellos hablan de cambio digital. Dice, según Deloitte, las capacidades de cambio digital bien gestionadas marcan una diferencia clave. Las empresas que integran el cambio con la estrategia digital y la tecnología logran un 14% de capitalización de mercado, cap rate, en comparación con aquellas que solo invierten en tecnología sin fortalecer la gestión del cambio. Es decir, en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo Deloitte es que subrayemos la importancia del cambio digital, lo que también se llama procesos de transformación digital, y que tiene que ver con estos cuadrantes, yo diría que el de donde salía el robot y donde salían las personas con los datos, tiene que ver con todo ese tema. ¿Ya? Es importante conversar sobre estos temas y por lo tanto ahora vamos a hacer doble clic o zoom en temas de el modelo que les mencioné, pero en el contexto de la transformación digital. Entonces nos vamos a hacer esta pregunta muy interesante que yo me la hice el 2022. Finalmente resultó en un artículo científico que también se los puedo pasar porque es open access, así que se los puedo ahí compartir si quieren. Y la pregunta era súper simple. Ya, usted nos mencionó, profesor, que hay demanda y recursos. Y nos dijo que uno de los elementos que está generando cambio es el tema digital, como le queramos llamar. Transformación digital, robótica, ChatGPT, como se le quiera llamar. La pregunta sería, ¿qué demandas y recursos surgen de la transformación digital? Es decir, ¿cuáles son las demandas asociadas a lo digital y cuáles son los recursos que surgen de esa transformación? Se contesté esta pregunta con un colega del Adolfo Ibáñez y publicamos un artículo y básicamente acá les quiero contar qué es lo que encontramos. Básicamente encontramos que las demandas laborales asociadas al tema de transformación digital tenían que ver con tres elementos claves. Primero, ustedes, yo creo que ustedes mismos son un ejemplo. Ustedes como demanda, cuando yo les preguntaba qué demanda, qué ejemplo de demanda me dan, yo les podría decir, y ojalá que esté bien, ustedes confírmenme, si ustedes trabajan en temas de control de gestión de datos, toda esa área, ustedes necesitan, tienen como demanda laboral tener atención sostenida en el tiempo, estar constantemente atento y a la vez tener reacciones rápidas. ¿Le hace sentido esa demanda? Sí. Por ahí dicen que sí, sí. Claro, es una demanda importante, especialmente para la gente ahí que está con los datos. Tienen que revisar a veces en tiempo real información, reaccionar de manera rápida y por lo tanto es una demanda laboral, ¿ya? ¿Qué otra demanda? Esta yo creo que sí, todos me dirían que sí. Mantenimiento y dependencia del hardware y del software, obvio. Si ustedes trabajan en datos, ¿y qué pasa si se corta la luz? ¿O qué pasa si el computador explota? O si el software no funciona, o si no sé usar el software, o si me faltó una capacitación para usar el software, o si llega un alumno en práctica y no conoce el software, y si se echó a perder el hardware, hay toda una dependencia de estos elementos, ¿ya? Y otro tercer elemento, que lo tomamos de otro paper, tiene que ver con barreras difusas entre trabajo y familia. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué hay otro motor de cambios? Podemos relacionar esta demanda laboral. ¿Qué creen ustedes? Barreras difusas entre trabajo y familia. Por el teletrabajo, quizás. Teletrabajo. Poco tiempo de Hora descanso extra. también. ¿Podría ser la doble presencia que se genera? Oye, qué tremendo concepto ese, doble presencia. Muy, muy psicológico. Exactamente. Doble presencia, trabajo híbrido, todo lo que tiene que ver con esto de que uno, en realidad, yo a veces me confundo, o estoy en mi casa, o estoy trabajando. Bueno, los profesores universitarios tenemos ahí como, ahí Juan Carlos debe estar sonriéndose, tenemos ahí una barrera súper difusa, ¿ya? Pero todo este elemento tiene cosas positivas y negativas. Uno, de hecho, uno mismo a veces va ajustando esa barrera. Pero si uno tiene un trabajo más formal, eso puede ser muy complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se pierde esta barrera entre lo que es trabajo y familia. Así que es una demanda laboral de tipo, de hecho, emocional. ¿Ya? Si yo tuviera que esto agruparlo, diría que la primera es una demanda cognitiva,
que afecta si lo vinculo con engagement, el elemento de absorción. La segunda es una demanda más física, más que tiene que ver con el hardware, con el software. Y la tercera es una demanda más emocional. Entonces yo en este artículo, que se los puedo mandar como les digo si quieren, yo discuto este tema en profundidad. Pero también veo elementos que ayudan a responder a estas demandas. Entonces, en el fondo ya, está el problema identificado, profesor, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Ya? Y acá hay algunos elementos que las empresas han generado para responder a estas demandas. Uno que identificamos es la automatización, que tiene que ver con que, claro, yo puedo automatizar varios procesos dentro de la empresa y hacer que las demandas de los trabajadores disminuyan. Pregunto ¿a ustedes en su empresa le ha tocado automatizar algo o tienen en su empresa algo automatizado? Cuéntenme. Sí, en nuestro caso, yo, bueno, trabajo como jefe de TI, jefe regional TI, y recién estamos trabajando con datos, primera vez. Así que ahora estamos automatizando algunas cosas con Python y base de datos, visualización de datos en tiempo real. Estamos recién ahí viendo cómo nos va con eso. Estamos armando el departamento de a poco, de cero. Genial, Cristian. Felicidades por eso y que les vaya muy bien. Efectivamente, eso mismo de visualizar, por ejemplo. De hecho, ahí está como en esa imagen que yo puse. No es lo mismo que para un gerente que quizás no viene del área, específicamente de datos, ver una matriz llena de números a que ustedes con Power BI o con Python podamos ver los datos visualmente. Por lo tanto, estos procesos de automatización son elementos que me van a ayudar a enfrentar las demandas y se transforman entonces en recursos, ¿ya? Obviamente esto bajo el paraguas de la transformación digital. ¿Qué más? Tenemos algo muy relacionado, tiene que ver con la Big Data y el análisis predictivo. Uno, de hecho, en recursos humanos, el analista actual de recursos humanos está teniendo mucho menos trabajo que hace 5, 10 años atrás. Mucho menos. De hecho, ahí empieza a aparecer quizá otro miedo, que es el miedo al replacement, al reemplazo. Porque claro, ya los analistas de recursos humanos que te gastaban horas analizando currículums, quizás ya no lo hacen porque le pueden pedir hasta el mismo ChatGPT que analice el currículum. Ya alguien podría levantar la mano y decir, ah, pero bueno, hay otro elemento, es mejor que lo vea una persona. Sí, estoy súper de acuerdo, pero hay elementos que ayudan a enfrentar esa demanda. ¿Hay alguien levantó la mano? No, no alcancé a ver quién, pero alguien la levantó. Habla de más. En el tema igual de los RP o software que hay de recursos humanos en temas de remuneraciones, pagos de remuneraciones, ahora no se necesita como un área solamente para eso, pueden ser dos personas y no sé, de Fontana te tira solo los datos, o sea, claramente creándolos tú. Exactamente, Iván, exactamente. Eso es exactamente lo que me refiero. De hecho, hace poquito veía una aplicación de Book, que es una consultora del área de recursos humanos, que también creó una aplicación que se gestiona todo. La entrega de la nómina, de la liquidación de sueldo, las capacitaciones y algunas cosas incluso en tiempo real, que está haciendo que, no sé si el área de recursos humanos quede obsoleta, pero sí, viendo el lado positivo, haya un apoyo importante. Y esto lo mismo pasa en todas las áreas del negocio, en marketing, ya pasa en operaciones, gestión de cadena de suministro, pasa también en el área estratégica, en el área contable y financiera. Es decir, la data nos permite hacer análisis predictivos que están haciendo que los trabajadores disminuyan sus demandas, que son las demandas asociadas a transformación digital. La misma visualización, por ejemplo, de la data nos permite hacer que quizá esa demanda de atención sostenida y reacción rápida sea menor. Entonces, eso es lo que tenemos que ir haciendo como gerente o como personas que estamos en el tema de empresariales. Hay nuevas demandas, ¿cómo generamos los recursos para enfrentar esas nuevas demandas? Y si lo vinculo con cambio organizacional, hay un cambio que genera demandas, como el que estamos conversando de transformación digital, ¿cómo genero los recursos para enfrentar esas demandas? Y también, como les decía, hay recursos personales, ¿ya? Y por ahí uno de sus compañeros se adelantó, porque efectivamente, ambidestreza gerencial
ahí se ve como un punto de vista más estratégico, pero igual tiene que ver con esto más psicológico de que una persona puede ser en algún momento introvertida, extrovertida. Aunque en el caso de ambidestreza gerencial se trata de que un gerente o una jefatura tenga la suficiente capacidad de explotar los recursos existentes, los datos existentes, por ejemplo, y explorar nuevas capacidades y recursos, nuevos datos. Esa capacidad de explotar y explorar, yo resumiría ambidestreza gerencial en esas dos palabras. Explotación y exploración es un gran recurso personal en este contexto de transformación digital. Y el otro elemento es lo que yo estoy trabajando, de hecho, con el profesor Juan Carlos, en un concepto que es reflexión digital, que tiene que ver con la capacidad que tienen los gerentes y los trabajadores de reflexionar y proyectar el impacto de las nuevas tecnologías en el quehacer diario de la empresa, ¿ya? Es como una capacidad, como yo les decía, esto de autoeficacia, esperanza, ser positivo, va en esa línea, pero va en la línea de cómo yo como trabajador, yo estoy seguro que ustedes tienen un alto nivel de reflexión digital porque están en un diplomado que tiene que ver con eso, que tiene que ver con datos, es decir, ustedes en algún momento cuando se matricularon, dijeron, no, no voy a hacer un MBA, no voy a hacer un diplomado en liderazgo, no, no soy un diplomado en contabilidad, lo que voy a hacer es que voy a hacer un diplomado en un tema que tiene que ver con los datos y tuvieron una metacognición que les permitió llegar a este diplomado y por lo tanto ahí tienen esa reflexión digital. Muy bien, ahí hay una pregunta o comentario de Fabián. No, más que nada, profesor, es que, bueno, ese concepto de reflexión digital igual me parece bien interesante porque, bueno, yo trabajo en el área de la cadena de suministro y nos exigen igual como digitalizar procesos. Hoy en día el tema, como dice usted, la digitalización ya está, ya llegó. Y lo que más me ha costado en el tema podría decir, como de la cultura organizacional, es como más que nada con los trabajadores como de más avanzada edad que tienen como un rechazo al cambio, de lo digital. Por ejemplo, uno les plantea así como, mira, esto lo vas a poder hacer de tu celular, más fácil, por una Power App, y siempre como que la respuesta que tengo es como de un rechazo, que esto no va a servir, sin que lo prueben. Pero siempre me ha pasado como con trabajadores de más edad, que de repente con el celular les cuesta y uno les viene a implementar el tema de una transformación como digital. Entonces, igual es importante como darle a entender de los beneficios, de la importancia, que va a ayudar a cortar tiempo, más que nada, mejores datos quizás. Así que bueno, me parece interesante. Genial, Fabián. Yo creo que una tremenda variable. Yo creo que dio el clavo, porque además acá, y esto es súper interesante lo que dice Fabián, porque yo un poco uno cuando enseña, uno está forzado, de hecho voy a devolverme, uno está forzado acá a hacer silos, a empaquetar burnout, engagement, porque se explica mejor. Ya acá mismo cuando yo les mostraba este tema, pero todo esto está interrelacionado. Entonces, no es que sea solo el tema de transformación digital y robótica, no es que solo sea el tema de economía circular o el tema de datos, está todo vinculado. Y Fabián hace algo muy interesante, que es que vincula este tema de transformación digital con el tema del edadismo o con el tema de edad. De hecho, algo que yo he hecho dos papers recientes, dos artículos científicos, yo dije, ah, ya, estudiemos el engagement con varias variables, pero le dije, pero veamos qué pasa con la edad. ¿Ya? Y ahí Fabián da en el clavo, porque efectivamente pueden haber barreras. Puede ser que las personas más mayores tengan barreras, como también puede ser que no sea así, ¿ya? Por eso hay que hacer investigación para confirmar. Y yo diría, ¿cuál sería como la hipótesis que yo saco a través del comentario de su compañero? Es que efectivamente quizás las personas más baby boomers o de mayor edad tienen una mayor resistencia al cambio digital, ¿ya? Profesor, Obviamente ¿qué siempre pueden querías? haber... Díganos, Camila. Natalia, la Natalia. Ah, Natalia. Vamos con Yo Camila, trabajo perdón. Que ahí por- viene Antonio. Vamos, Natalia. Vaya tú primero. perdone. Yo trabajo en el sector salud, en un hospital, y efectivamente, por lo que comentaba mi compañero, una digamos, de las trabas más importantes es que a veces los trabajadores, ya que tienen más edad, les cuesta asumir un cambio de este tipo. No sé si me escucha. Lo escucho perfecto, sí.
Ya. Un ejemplo, nosotros cuando tuvimos que implementar la ficha clínica electrónica el año 2009, había muchos médicos que ya tenían mucha edad, y también profesionales, enfermeros, tecnólogos. Entonces, se tuvo que hacer una gestión del cambio, pero esa gestión del cambio se hicieron varias reuniones para dar a conocer a todos los trabajadores del hospital por secciones en qué consistía o qué iba a ser esta transformación de la ficha física, digamos, de atender al paciente con una ficha de papel a una ficha clínica electrónica. Entonces ahí tuvimos varias barreras. Una de esas era que habían profesionales y también administrativos que no dominaban bien la parte, digamos, de poder trabajar con un computador, con un teclado. Entonces, se hicieron varias reuniones, incluso se contrató una empresa externa, la misma empresa que nos proveyó de la ficha clínica. Vinieron psicólogos laborales. Entonces se hizo un trabajo muy grande para que en este caso los trabajadores pudieran socializar, o sea, entender el porqué del cambio. Entonces es muy complejo y implica mucho tiempo, pero también yo creo que va a la par también en este caso de los directivos, el director del hospital, la subdirectora, también si eran médicos, influyó también esto en los pacientes, porque si tenían que los médicos que capacitarse, tenían que tener menos horas de atención de pacientes para poder tener una hora en capacitación. Entonces, todo eso implicó un cambio muy grande. Eso lo hicimos ya hace bastante tiempo, pero costó, pero salió. Y no es algo que sea muy sencillo de hacer en realidad, pero se puede hacer. Igual lo otro que usted comentó sobre, yo quería comentar sobre la trazabilidad de, un ejemplo, el ERP, que también se implementó en el hospital. Yo creo que es una de los grandes objetivos, es, en este caso en el hospital, si lo miramos en un paciente, la trazabilidad que hay en los medicamentos que están por vencer, el medicamento que se le da al paciente, desde que el médico hace la indicación del medicamento, la ficha clínica, todo ese proceso que se hace en forma interna, desde la misma ficha clínica, y después se le da el medicamento al paciente, ya por el sistema este de RP y de farmacia. Entonces, en todos estos años han habido en realidad una gran brecha tecnológica, pero que de a poco la hemos sabido llevar y afrontar. En este caso, yo hablo por el hospital que trabajo en el área de salud. Eso quería comentar, profesor. Le agradezco, Natalia, que haya podido hacer ese comentario, porque la verdad es que yo siempre que hago estas clases me acuerdo cuando yo hacía un magíster y uno aprende la mitad de lo que aprende, no es por el profesor, sino que es por los comentarios de sus compañeros, las distintas realidades organizacionales. Así que genial, Natalia, que nos comentara eso. Yo ahí solo mencionar como dos cositas antes de darle la palabra a Camila. Cuesta hacer un proceso de cambio, hay resistencias como por ahí se mencionó la edad, puede ser el tipo, la industria, puede ser el tipo de trabajo, y es por eso súper bueno a veces ver estos modelos, ¿ya? Yo le recomendaría a Natalia profundizar en el modelo de Kotter de descongelamiento del cambio, porque claro, quizá estaba muy, voy a usar la metáfora, congelado prácticas organizacionales que hacían que este proceso de cambio generara resistencia en los médicos, costara llevar estos formularios escritos al tema digital, las capacitaciones a veces también ahí usted contaba que generaba un ruido. Entonces es súper importante tener presente que debemos nosotros hacer un proceso de descongelamiento, de un poquito romper el status quo, esa sería la palabra, romper el status quo, hacer el cambio y luego recongelar el nuevo status quo. Eso sería un consejo ahí, Natalia. Y si lo vemos ahí con la otra teoría que estamos hablando, reconocer cuáles son las demandas y recursos de esos médicos o de ese personal de salud. Claro. Listo. Gracias, profesor.
No, gracias a usted, Natalia. Ahí Camila y después hay otra pregunta de Jenny. Camila. Hola, profe, hola a todos. Hola. Más que todo apuntando al tema de la edad, yo trabajo actualmente en la planta química de SQM y nosotros ingresamos con un proyecto que se llamaba Sablitio. ¿Qué pasó? Que efectivamente habían demasiados viejitos. Nuestro enfoque principal dentro del proyecto era capacitar a estos viejitos y que no se sintieran de cierta manera desplazados por una tecnología o, o qué sé yo, a motivo. La estrategia que al menos se utilizó en ese momento fue hacer como campaña de que se venía este proyecto, que iba a ¿cómo se llama?, a traer una innovación dentro de la productividad, dentro del proceso de suministros, de todo, de todo, de todo. Y se trabajó mucho en ese sentido para que cuando nosotros llegáramos con la gestión del cambio no fuese de una forma, ¿cómo decirlo?, tan impactante para estas personas ya de edad. Se hizo una estrategia súper buena. Y después cuando llegamos nosotros con la gestión del cambio, ellos más que aterrados a esta tecnología, estaban súper entusiasmados. Entonces, yo creo que va más en el enfoque que se le da. Es que todo eso era para acotar. No, está súper bien, Camila. Exactamente, a veces no un tema como decía Camila, como del contenido, sino que es un tema del enfoque, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho porque el enfoque tiene que ver con la motivación. Y eso es súper interesante, que el cambio organizacional no solamente tiene que ver con implementar un proceso nuevo o implementar algo, una estructura nueva, sino que tiene que ver con también cambiar un poco los valores, los ideales de la propia persona para que así también pueda estar más abierta al cambio. Entonces, sí es un tema, Camila, como dice muy bien Camila, de enfoque. Gracias, profe. Sí, no, gracias, porque ahí nos vamos alimentando de las distintas realidades de cada uno. Ahí Jenny también nos quiere comentar algo. Hola, sí, yo también soy del área de la salud y complementando con las dos opiniones de las compañeras, tiene que ver mucho con el enfoque, cómo uno le entrega este cambio al personal. Porque cada introducción, lo malo que tenemos nosotros, desde mi punto de vista como hospital público, servicio de salud, es que hay muchos sistemas digitales que a veces no conversan entre ellos. Entonces, actualmente cada vez que uno quiere implementar alguna mejora en un proceso a través de la digitalización, es decir, ya, ¿a qué otra plataforma vamos a entrar para ingresar esa información? Es como, esa ya es la pregunta, más que si me cuesta o no me cuesta, porque ahora el sistema al ingresar información es más intuitivo, es como llenar checklist más que escribir, que es lo que muchas de las personas les gusta, es eso, que sea rápido, que sea eficiente y que además me aporte información para la toma de decisiones o análisis de información. Pero eso es un viaje súper largo que hay que hacer porque como hay que comprar o software o lo desarrollan localmente. En mi caso, donde yo trabajo, se desarrolla localmente, entonces todo es más lento, todo es más lento. Y respecto a la comodidad del médico, eso hay que capacitar mucho, pero también hay que poner digamos como no sé si claridad en que es una forma de trabajo que va a empezar y va a quedar, porque ese mismo médico trabaja en el sector privado y en el sector privado trabajan la era digital de hace mucho tiempo y, y lo hace sin problema. Entonces, ¿por qué en el sector público se problema por algo que ya está trabajando él? Entonces, las políticas internas también tienen que estar claras en las instituciones para que no haya este problema, creo yo. Exactamente, Jenny. Yo creo que ahí se complementa súper bien con lo que decía Camila de la importancia del enfoque. Y, y claro, es súper importante ahí todo el tema que yo quizás no lo mencioné tanto, pero es la socialización de lo que se va a cambiar y el por qué. Muchas veces las personas tenemos lo que decía ahí su compañera, esta como metacognición.
a veces las cosas, como decía, es fácil, es intuitivo, uno sabe lo que tiene que hacer, pero es importante entender el por qué. ¿Por qué se está haciendo este cambio? ¿Por qué nos cambiamos de este sistema A a este sistema B? ¿Tiene que ver con la planificación estratégica? ¿Tendrá que ver con una acreditación ISO? ¿Tendrá que ver con una acreditación de una externa? Y va a funcionar mejor el enfoque si entendemos el por qué estamos haciendo los cambios. Así que súper bien los comentarios. Ahí nos permitió darle este nuevo ingrediente al tema de cambio organizacional. Ya vamos a continuar entonces y vamos a entrar en estos últimos minutitos que nos quedan al tema de analítica de personas, o en inglés People Analytics, que básicamente IBM lo define como el acto de recopilar y analizar datos de recursos humanos para comprender mejor cómo funcionan los trabajadores dentro de la empresa, ¿ya? Básicamente se trata de recopilar información porque nos va a permitir al gerente de persona o al gerente general tomar decisiones no basadas en la intuición. Ya no digo que la intuición sea mala, puede ser buena, y hay gerentes con mucha experiencia que pueden tomar buenas decisiones con intuición, pero eso es algo más bien particular, escaso. El manto general es tomar decisión basada en datos y por lo tanto generar datos es crucial, ¿ya? Y acá nuevamente Deloitte nos hace una pregunta que dice: la brecha de preparación para navegar por los datos de los colaboradores, ¿ya? ¿Y qué decían los gerentes? 19% mi organización está muy lista para encarar los datos del trabajador, y un largo, extenso 83% navegar por los datos del trabajador es importante o muy importante para el éxito de mi organización. Es decir, hay un reconocimiento de la importancia de People Analytics, es decir, las empresas tienen que recopilar datos también en el área de personas, tal como lo hacen las otras áreas, pero al parecer las organizaciones no están listas. Y vamos a ver por qué quizás después no están listas para gestionar estos datos, ¿ya? Y acá tenemos una idea, ¿ya? Aquí hay puede ser una de las respuestas, ¿ya? Que tiene que ver, si ustedes se fijan, con las perspectivas sobre la propiedad de los datos de los colaboradores por la organización frente a los mismos colaboradores. Y vemos en color verde que cuando los datos tienen que ser propiedad de la organización, y en color azul la propiedad del trabajador. Y si ustedes se fijan, datos demográficos, datos de propiedad intelectual, productividad, destreza, experiencia, relaciones e interacciones profesionales, los gerentes, los trabajadores mencionan que son más bien propiedad de la empresa. Pero si ya nos vamos a temas más personales, si nos vamos más a los temas de recursos personales, como comportamiento, personalidad, relaciones sociales, intereses y preferencias, si se fijan, cambia el color de la barra, que la azul, digamos, empieza a ser más potente, y vemos que esos datos son para los propios gerentes más importantes que los tengan las propias personas. Es decir, es complejo para la empresa manejar datos personales del trabajador, y eso puede ser una respuesta a por qué se observa una barrera en este tema de People Analytics. Porque al contrario de otros datos, en el área de personas, uno no está viendo datos que son netamente propiedad de la organización, sino que van a haber datos que son sensibles, que son propiedad del trabajador, y por lo tanto lo que es People Analytics tiene un desafío, yo diría, aún mayor que otra área de Data Analytics, ¿ya? Eso quería poner ahí en la discusión, ¿ya? Y ahora, ya como les digo, para ir terminando, vamos a mencionar ya qué métodos ya uno puede tener o tiene a disposición para medir y conocer estas demandas y recursos que yo les presentaba en el modelo hace un ratito, ¿ya? Y la verdad es que hay varias fuentes de información. En las tres primeras tenemos más fuentes de información que se llaman en investigación cualitativas, ¿ya? Que son elementos como la entrevista, ¿ya? Uno podría entrevistar a un trabajador o a un gerente y preguntarle cuáles son sus demandas actualmente en su puesto de trabajo, cuáles son sus recursos. Uno podría usar el segundo método cualitativo, que es el método de la observación, y podría observar qué está ocurriendo con las demandas y recursos en un ambiente laboral. Uno podría hacer también grupos focales o focus group para investigar este tema.
Y ahora nos pasamos a lo que son elementos más cuantitativos, es decir, más numéricos, ¿ya? Que tiene que ver con información cuantitativa que se recopila en general con las bases de datos que la empresa ya tiene, o también se pueden generar a través de encuestas, ¿ya? Es decir, uno puede encuestar y la encuesta puede tratar de capturar demandas y recursos, por ejemplo, las mismas que yo les mencionaba hace un ratito. Yo puedo preguntarle a través de una encuesta a un trabajador cuáles son sus demandas actualmente en su puesto de trabajo, cuáles son los recursos, y puedo incluso proponerle algunas demandas y recursos y que él me puntúe, por ejemplo, de 1 a 5 en formato escala Likert, cuál es su evaluación respecto a este recurso. Les voy a dar un ejemplo. Un ítem podría ser cuál es su nivel de autonomía en su actual nivel de trabajo, siendo 1 poca autonomía y 7 máxima autonomía. ¿Qué vamos a tener al final del día? Un dato numérico que vamos a poder hacer un promedio, una desviación estándar, vamos a poder después hacer una regresión y muchos análisis más sofisticados que nos va a aportar para hacer lo que yo les decía que es el objetivo de People Analytics, que es gestionar en base a datos. Y por último pongo algo que tiene que ver con una de mis líneas de investigación, que son los biomarcadores. Este es un poquito más alejado a veces de la realidad organizacional, pero se está, digamos, está un poquito ahí en pañales, pero probablemente en los próximos años sea más común que sea recolectar datos también cuantitativos a través de información biológica, lo que se llaman biomarcadores. Es decir, por ejemplo, tratar de entender qué es lo que le ocurre al cuerpo físico de un trabajador cuando está haciendo una tarea. Específicamente, les cuento muy rápido, yo en mi tesis doctoral llevé a 20 gerentes al laboratorio y les dije que hicieran una tarea de administración de cadena de suministro. Entonces, lo que hice fue conceptualizar demandas y recursos, y yo lo que le medía al gerente era su dilatación y contracción pupilar cuando estaban gestionando los datos. Y la conclusión es que pupilas dilatadas son un proxy de concentración y de engagement, y pupilas contraídas son un proxy de burnout o del antónimo de engagement, que es menos concentración. También son cosas que son un poquito más alejadas quizás de la realidad organizacional, pero también son fuentes para conocer qué es lo que ocurre con las demandas y recursos, y que también son fuentes de datos al final del día, que son los temas que nosotros estamos conversando. En resumen, las demandas y recursos se pueden conocer a través de diferentes formas de recopilación de datos. Yo diría que la más usada es las encuestas, ¿ya? En investigación y en consultoría lo que más se hace es la típica encuesta que uno de ustedes le ha tocado contestar, aplicar, que trata justamente de recolectar datos e información del trabajador. Yo acá les voy a dejar esta tarea, ya estamos terminando. Oh, me queda un minuto, tengo otra clase ahora un ratito a las 9, por eso les dejo esta tarea, ¿ya? Como les digo, ahí el profesor Juan Carlos va a decidir si es evaluada o no, pero acá está la tarea, ¿ya? Identificar un desafío de cambio organizacional en su organización, ¿ya? Algunos de hecho ya lo hicieron porque me comentaban. Discutir cuál sería el rol de la cultura, también lo hicimos. Mencionar las demandas laborales asociadas al problema y los recursos laborales y personales para abordarlas, también lo fuimos ejemplificando. Yo di ejemplo, ustedes dieron ejemplo. Y finalmente, entregar algunas soluciones desde el enfoque de People Analytics. Si yo tuviera que hacer esta tarea, yo creo que los puntos 1, 2 y 3 ya están súper claros. Y en el 4 quizás propondría un estudio basado en encuestas que intente capturar estas demandas y recursos, y después proponer algún análisis y alguna estrategia, ¿ya? Todo esto, obviamente, no es un trabajo, como les digo, es más bien reflexivo, ¿ya? Es una tarea más bien reflexiva, así que no se estresen por eso. Yo, siendo las 9 en punto, les digo muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mi sitio web, ahí pueden conectarse con mi LinkedIn, mis papers y todas las cositas que yo hago. Y les agradezco enormemente su participación. Me sentí muy bien en esta clase. Ahí veo unos aplausos. Muchas gracias. De Jenny, no puedo ver quién me está viendo, pero muchas gracias.